Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Public Health Latam. Soy Estefanía Santos y hoy vamos a hablar sobre las heridas crónicas que afectan a millones de personas en América Latina cada año. Frente a esta realidad, la terapia de presión negativa marca un antes y un después, ya que reduce infecciones quirúrgicas en un 13% y otras complicaciones postoperatorias en un 12%. Para ampliar más la información sobre esta terapia, nos acompaña la vocera Carolina Hoyos, especialista clínico de la compañía Solvento. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantada de acompañarte en este espacio. Carolina, quisiera iniciar preguntándote en qué consiste exactamente la terapia de presión negativa y cómo actúa sobre una herida o quemadura. Bueno, pues digamos que la terapia de presión negativa es una tecnología que si bien no es nueva, porque precisamente este año estamos cumpliendo como marca 30 años, sí nos habla de un tratamiento completamente innovador para el manejo de heridas complejas, heridas crónicas, incluyendo, por ejemplo, las quemaduras. Consiste en un sistema integrado de dispositivos de espumas que van dentro del lecho de la herida y que vienen conectadas a un circuito a través de una unidad de terapia que suministra presión negativa, hace como un vacío dentro de la herida, hace succión también de esta herida y lo que nos permite o de lo que nos habla la tecnología detrás de estos dispositivos que te estoy mencionando es fomentar el tejido de granulación, crecimiento de ese tejido que en algún momento le falta en la herida para poder dar su cierre definitivo, crecimiento y formación de nuevos vasos sanguíneos, disminución del edema o de la inflamación que puede tener una herida o los tejidos adyacentes a esta y que también podamos tener un ambiente completamente controlado para disminuir el riesgo de complicaciones, de infecciones y pues de múltiples requerimientos de otro tipo de procedimientos. Eh, Se habla de que esta terapia tiene una aceleración de hasta un 50% en la cicatrización. ¿Qué mecanismos fisiológicos permite a esta terapia lograr ese resultado? Realmente, cuando hacemos como la colocación del dispositivo en el lecho de la herida, nosotros desde afuera simplemente vamos a observar una espumita de un color, puede ser negro, gris, o en algunos casos azul o morada, que van a tener entonces contacto directo con el lecho de la herida. Y si hiciéramos o si tuviéramos esa capacidad de abstraer o cortar un pedacito del tejido que está en contacto con la espuma, lo que nosotros vamos a ver son dos ejercicios principalmente. Uno que es físico, que es evidente ante nuestros ojos, que es cuando ponemos el dispositivo y lo conectamos a la unidad de terapia, inmediatamente accionamos o le damos ese start a la unidad de terapia, vamos a observar un ejercicio de contracción de la herida donde esto invita, esta acción física, invita a que la herida vaya disminuyendo de diámetro, estimulando ese crecimiento de tejido. Vamos a ver también físicamente cómo a través del circuito de conexión de la herida con nuestra unidad de terapia, no son simplemente un líquido completamente estéril, ninguna herida de hecho lo es. Entonces, estos líquidos o este fluente o exudado, vamos a encontrar que viene cargado de diferentes tipos de microorganismos, de diferentes tipos de células y se van removiendo. En función de esto, de que vemos que va saliendo este líquido de allí, vamos a ver también que los tejidos o las áreas circundantes a la lesión disminuye esa inflamación o ese edema que inicialmente podríamos tener. Y una vez más, también hacemos remoción de gran parte de colonización de microorganismos, bacterias y demás que se pueden encontrar en el lecho de la herida. Adicional, ya un proceso biológico, un proceso un poquito más pequeñito, que está ya en ese contacto estrecho de los dispositivos de la terapia de presión negativa del BAC, de Solventum, con el lecho de la herida, y es que esas espumitas van a tener unos pequeños agujeritos o unas pequeñas celdas, que nosotros técnicamente lo describimos como celdas reticuladas abiertas, a través de los cuales se hace un estrés, una elongación del tejido y se hacen unas microdeformaciones en el tejido, como una especie de montañitas.
Así es como vamos a ver que el tejido es estresado, es obviamente estimulado por todo el circuito y por todo el sistema que estamos trabajando con la terapia de presión negativa, y esto nos permite hacer un proceso de división celular mucho más rápido. Ese proceso de mitosis se da de una manera mucho más amigable. También migran muchos fibroblastos y células que permiten que ese crecimiento y esa generación de nuevo tejido sea completamente efectivo, al igual que la formación de los nuevos vasos sanguíneos que necesitamos que nutran ese tejido neoformado. Carolina, pues muy importante lo que nos acaba de decir y pues digamos que hay muchos pacientes que su cicatrización es muy lenta dependiendo, digamos, las enfermedades que tenga el paciente. Y quisiera que nos dijera como qué tipo de heridas o pacientes son los principales beneficiarios de esta tecnología. Realmente el mundo de la terapia de presión negativa ha revolucionado tanto el tratamiento de heridas que podríamos casi pensar que todas las heridas podrían llegar a ser candidatas para el tratamiento con terapia de presión negativa. Indiscutiblemente hay heridas que pueden ser más pequeñas, heridas de pronto un poco más superficiales, más sencillas de tratar, que para eso nosotros también manejamos una línea de dispositivos con una tecnología avanzada para el tratamiento y la curación de heridas. Pero en función de la terapia de presión negativa hay cabida para muchísimos tipos de heridas de diferentes especialidades quirúrgicas. Por ejemplo, las úlceras de pie diabético son unas de las que más frecuentemente tratamos porque generalmente son pacientes que necesitan también un sistema adicional de soporte, por ejemplo, de instilación de una solución para disminuir aún más la carga microbiana que tienen allí, las úlceras venosas, las lesiones por presión propias o desarrolladas, por ejemplo, por el encamamiento prolongado de un paciente, sea dentro de la estancia hospitalaria o también a nivel extramural, como puede ser en sus hogares, en hogares de cuidados y demás. Entonces ahí también se pueden generar este tipo de lesiones y son candidatas a tratarlos. Hay también otro tipo de lesiones como son las quemaduras. Las quemaduras son unas de las heridas más importantes y abarcan grandes superficies corporales, pues son de las necesidades más latentes para la terapia de presión negativa, y la resolución de estas heridas con este tipo de tecnologías es muy rápida y es muy efectiva para el paciente. Pero no solamente en el contexto de la herida abierta, también hay otro tipo de heridas, por ejemplo, como son los reemplazos articulares, tanto de rodilla, de cadera, las amputaciones, que esa incisión quirúrgica, ese cierre de esa herida necesita una protección adicional que vaya más allá del momento quirúrgico o de la cirugía como tal, sino que tengamos una protección adicional de estas áreas para garantizar que no haya ningún tipo de factor de riesgo que pueda llevar a mi paciente a presentar, por ejemplo, una infección del sitio operatorio, una dehiscencia, un seroma, un hematoma o algún tipo de complicación. Entonces, digamos que ahí podríamos ver grandes números o clases de heridas en las que podríamos estarnos enfocando, pero también podemos verlo dentro de los hospitales y dentro de las clínicas, donde hace parte nuestra tecnología de las herramientas para el tratamiento de pacientes con pacientes tan complejos, por ejemplo, como los pacientes que tienen un abdomen abierto y necesitan un método de cierre temporal de la cavidad abdominal, y ahí también la terapia de presión negativa juega un papel muy importante. Carolina, ¿y más o menos cuánto tiempo puede durar esa cicatrización en el paciente? O sea, más o menos un rango que tú digas, no sé, en los pacientes de pie diabético tiende a durar y que cómo beneficia, o sea, cómo beneficia esto con las terapias tradicionales al paciente. Ahí, digamos que tenemos que individualizar mucho el tratamiento, no podemos generalizar que todos nuestros pacientes van a responder de la misma forma a esta estimulación activa del tejido, ¿sí? O a este método de prevención en el caso de las incisiones cerradas. Sí hay que tener algo muy importante presente, y es que todos los pacientes se deben analizar y se deben diagnosticar y tratar de una forma individual. Todo esto acompañado, obviamente, de ese análisis de la historia clínica previa, de esas comorbilidades o preexistencias clínicas que el paciente pueda tener. No cicatriza en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, un paciente que tenga como una enfermedad de base crónica, una diabetes, versus un paciente que no la tenga. Ahora bien, si no solamente nos estamos enfrentando frente a una diabetes,
sino también, por ejemplo, a una hipertensión, sino también, por ejemplo, a un índice de masa corporal elevado, pues son condiciones y factores que predisponen a que ese proceso de cicatrización tome un poco más de tiempo. Ahora bien, dentro de las alternativas que actualmente existen, sin duda alguna, en estos pacientes que tienen adicional otro tipo de enfermedades o de patologías ya preexistentes, digamos que la herramienta más adecuada para ellos sería vincular rápidamente a su tratamiento una tecnología como la terapia de presión negativa. Hemos visto cómo dentro de esa evolución de estos 30 años que te mencionábamos, que estábamos cumpliendo específicamente este año, ya hemos logrado desarrollar tecnologías que permiten, por ejemplo, hacer instilación de una solución al lecho de la herida para que se haga una especie de lavado de la herida a pie de cama del paciente, en cualquier servicio que se encuentre. Y no tenga, obviamente, ese paciente que pasarse diariamente o cada 2 días, por ejemplo, a los lavados quirúrgicos en salas de cirugía. Es lo que está cambiando ese panorama tan complejo de muchos pacientes de tener una herida que no cicatriza y tener tanta desesperanza por múltiples tratamientos que han probado y que sin ninguno de ellos puedan llevar a un cierre definitivo de sus heridas. Y además de eso, los datos indican que pues hay una reducción del 13% en infecciones quirúrgicas y un 12% en otras complicaciones. ¿Qué significa esto para la seguridad del paciente y los costos hospitalarios? Es un factor clave y completamente decisivo. Todas las instituciones de salud siempre buscan promover su cultura de seguridad del paciente, hacer cada vez la experiencia del paciente dentro de sus instalaciones más segura, tener alta calidad en la atención, y alta calidad en la atención es sinónimo de contar con tecnologías que nos permitan esos riesgos. Lo que te mencionaba, por ejemplo, ahora, ese 13% que mencionas de reducción en las infecciones del sitio operatorio es crucial. Son pacientes que no van a tener la necesidad de hacer reintervenciones quirúrgicas múltiples, quizás lavados, exámenes diagnósticos complementarios, uso de antibióticos por colonización o por contaminación de la herida quirúrgica, y evidentemente nosotros sabemos que negativo para la salud de nuestros pacientes. Finalmente, nuestros pacientes se vuelven resistentes también a muchos de los microorganismos que hacen parte hoy en día de la flora bacteriana propia de las instituciones, pero queremos evitar que nuestros pacientes se tengan que exponer a esos tratamientos adicionales. Finalmente, esto es un costo para la institución y un costo para el sistema de salud, que si bien no todas las instituciones lo tienen detallado de cuánto me vale a mí tratar efectivamente una complicación que se genera, todos sabemos que es un panorama al que nadie quiere llegar. Uno, por los costos que se pueden ver asociados a los tratamientos adicionales que va a requerir este paciente, pero dos, también porque es que hoy en día todos pensamos en un servicio, en una atención mucho más humanizada, y en función de esto, pues todos queremos, por lo menos en las grandes cirugías, en las cirugías que también tienen que ver con colocación de materiales protésicos y demás, que esa protección y ese cuidado del paciente no solo se limite al ambiente quirúrgico y a la realización de la cirugía, sino que tenga una protección adicional. Por eso te mencionaba que dentro de una de las tecnologías que quizás también ha causado más innovación y está revolucionando el cuidado de las heridas en el momento del posoperatorio, también tiene que ver con la tecnología para la incisión quirúrgica cerrada, o el dispositivo Privina. Es un dispositivo que desde su nombre nos está dando un punto de partida hacia la prevención, hacia evitar ese tipo de complicaciones, impactar a disminuir cada vez más las infecciones del sitio operatorio, que incluso es una cifra alarmante que desde la Organización Mundial de la Salud hoy en día se contempla. Y Carolina, yéndonos más para el lado de la terapia como tal aquí en Colombia, ¿cómo ha sido la experiencia de implementación de esta terapia en el país y en otros países de Latinoamérica? ¿Y cuáles han sido los principales retos? Ha sido un proceso muy retador,
Como tú bien lo dices, ha sido un proceso muy lindo, hemos tenido una experiencia maravillosa, a mí me encanta hacer parte ya por más de 9 años de la compañía y de esta línea de dispositivos para el manejo avanzado de heridas, tanto de presión negativa como de otras tecnologías. Siento que es un proceso que hemos trabajado en conjunto, somos un equipo muy grande, luchando siempre porque la calidad de nuestros dispositivos y de los dispositivos que sean utilizados en todos los pacientes de las instituciones a nivel país sean los mejores. Nos hemos caracterizado por tener eso dentro de nuestros productos y creo que la ventaja de haber hecho un proceso de buscar las mejores oportunidades para que los pacientes puedan acceder a este tipo de tecnologías es algo que es un pilar fundamental para nosotros. Pero esto no se lograría si no tuviéramos una muy buena tecnología, pero también si no nos hubiéramos centrado mucho en la educación de los especialistas para que puedan utilizar y seleccionar de todo ese portafolio que nosotros hoy en día ofrecemos en el manejo avanzado de heridas con la terapia de presión negativa, la mejor alternativa posible para cada uno de los pacientes. Por eso es que hoy en día el paradigma de un dispositivo de terapia de presión negativa no se puede quedar solamente en este nombre, sino que debemos estar a la vanguardia de las necesidades de nuestros pacientes y de los desafíos clínicos que también ellos nos presentan. Esto quiere decir que yo debo seleccionar y tener un portafolio de dispositivos y de herramientas que me permitan trabajar mejor en la herida de mi paciente de acuerdo a las características y pues, a las condiciones propias de cada uno de los pacientes, hacer un tratamiento muy individualizado. Entonces, ese espacio de educación que constantemente nosotros hacemos a través de eventos propios, a través de educación dentro de las mismas instituciones, a través de la experiencia clínica de muchos de los especialistas que comparten su casuística de éxito con otras áreas y otras regiones del país, ha sido fundamental. También ha sido súper importante poder ver que esto ha marcado un antes y un después del tratamiento de las heridas en Colombia, pero también en Latinoamérica ha empezado a desarrollarse con esta misma velocidad y con esta misma importancia. Cada vez más hacemos presencia dentro de muchas instituciones de países donde antes no se conocía el tratamiento de terapia de presión negativa y hoy es una realidad. Y pues nosotros, en función de preservar esa calidad de los dispositivos, pero también la mayor cantidad de pacientes a nivel mundial que podamos beneficiar con este tipo de tecnologías. Hemos tenido también el desarrollo de esos programas educativos, de esas innovaciones a través, por ejemplo, como de elementos como la Ruta 17, era una ruta de un camión que visitó más de 17 ciudades en el país y permitía acercar la tecnología a todas las áreas de una institución, tanto clínica como administrativa, para que todos conocieran la importancia y las ventajas de contar con estas alternativas. Esto se ha traspolado más allá de Colombia y en Latinoamérica ya se empieza a hablar también de estas estrategias educativas y de cómo empoderar a los especialistas frente a la selección de nuestros dispositivos, dependiendo pues del caso particular de cada paciente. Tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención y es, ha sido un reto y mediante ese reto quisiera que nos hablara de si existe alguna barrera regulatoria, económica o de capacitación que esté limitando pues la opción de la terapia en el país. Realmente ha sido una tecnología que ha sido muy bien aceptada por las diferentes especialidades quirúrgicas. Realmente no es una tecnología desconocida, no es que nosotros lleguemos a hablar de terapia de presión negativa y sea un término ajeno para los especialistas que comúnmente pues nosotros visitamos y que están dentro de las salas de cirugía, pero indiscutiblemente sí nos estamos enfrentando a una realidad y es un sistema de salud que nos pide a todos ser muy pertinentes con el uso de las tecnologías de alto costo y nos pide también ser muy juiciosos frente a los recursos con los que contamos. En función de esto, es muy importante tener en cuenta que la educación no solamente debe ser para el uso correcto y pertinente de los dispositivos, sino también para las áreas administrativas
puedan tener un acercamiento con qué es lo que se esconde detrás de un nombre y un precio que me están solicitando adquirir en una institución. A veces hay una brecha muy grande, por ejemplo, entre los dispositivos y los auditores de salud de las instituciones, de las mismas EPS, porque no han tenido ese acercamiento, esa posibilidad de nosotros, obviamente, demostrarles a través de la costo eficiencia de nuestro dispositivo y de nuestra tecnología, cómo los costos se reducen tangiblemente, por ejemplo, en algo tan sencillo como una estancia hospitalaria. Finalmente, que estos recursos que se pueden optimizar invirtiendo en tecnologías que hagan cada vez más sencillo el tratamiento, el proceso de recuperación de un paciente, el salvamento de una extremidad, la diferencia entre un paciente que está críticamente enfermo y que puede llegar a fallecer si no se utiliza un tipo de tecnologías como este, por ejemplo, en el cierre temporal de la cavidad abdominal, marcan la diferencia y cómo la utilización temprana de este tipo de tecnologías acorta mucho esos tiempos de tratamiento, de estancia hospitalaria, de métodos diagnósticos adicionales y demás que van a ser todo en pro de mejorar la salud financiera de las instituciones y no ser un detrimento para nuestro sistema de salud. Entonces, en educación, nosotros digamos que somos muy abanderados de no solo de educar porque se use cada vez más nuestra tecnología, sino educar para que se use de una manera pertinente, para que sea una selección muy juiciosa de los dispositivos que mejor funcionen en un paciente y en respecto con esto también, pues que podamos tener unos resultados efectivos y exitosos en el corto plazo. Y Carolina, pensando hacia el futuro, porque es una terapia que está ganando mucho auge y que en realidad está ayudando a los pacientes que son los que más se benefician y realmente lo necesitan, porque digamos las terapias tradicionales en cuanto a la cicatrización era un poco los, digamos, en su momento se quedaron muy cortos. Sí. Quisiera preguntarte, ¿con qué proyección, perdón, con una proyección de crecimiento del 48% hacia el 2030, cómo visualizan el futuro de esta tecnología en el ecosistema de salud latinoamericano? Realmente sabemos que ese crecimiento que tú mencionas, más o menos hacia el 2030, a nivel global va a tener también una tendencia creciente. Nosotros sabemos que ese crecimiento para el año, por ejemplo, 2035 va a estar alrededor de un 6,8%, porque sabemos que cada vez más hace parte del uso cotidiano de las tecnologías en salud que han revolucionado realmente el tratamiento y el cuidado avanzado de heridas. En función de esto, pues nosotros, digamos que como compañía estamos comprometidos con, obviamente, ser una compañía sostenible, con ser una compañía completamente orientada también a pensar en el medio ambiente, a que nuestro crecimiento no impacte de manera negativa con el ecosistema, como tú mencionabas, con todas las políticas ambientales que para nosotros también cobran relevancia importante. Entonces nosotros pues nos proyectamos con un crecimiento muy positivo porque sabemos que cada vez más son atribuidas las ventajas de utilizar este tipo de tecnologías de manera temprana al salvamento de muchos pacientes, de muchas vidas y a cambiar por completo el paradigma de ese proceso de cicatrización que se quedaba corto en el tiempo por otro tipo de técnicas o dispositivos más tradicionales. Entonces, sabemos que estamos en una compañía que va a la vanguardia del crecimiento y del desarrollo de las tecnologías en salud. Estamos conscientes de que eso implica de nuestra parte también un compromiso social, un compromiso de formación, de educación y de vincularnos cada vez más a las políticas de salud de cada uno de los países y en Latinoamérica estar muy de cerca con el desarrollo de estas. Y estamos trabajando para que en el día a día esto sea así y de cara al futuro pues también podamos enfrentar los desafíos que se presenten de la mejor forma o manera de cara a nuestros pacientes y a nuestras instituciones de salud. Carolina, y como tú bien lo dijiste, varias instituciones, hospitales de salud, profesionales también de salud, van a estar o se interesan por la terapia de presión negativa. ¿Qué pasos deben seguir para integrar esta tecnología de manera eficaz en sus protocolos de atención? Las personas que estén, los profesionales, las instituciones que estén interesados.
Lo principal es, pues como obviamente siempre hacer un diagnóstico muy preciso como el tipo de heridas que tienen en su institución, cuáles son las que comúnmente están atendiendo, porque esto puede ser muy diferente. Podemos estar hablando de instituciones del sector público o del sector privado o una institución con una modalidad mixta y esto también puede cambiar mucho, pues como ese flujo de pacientes y de la etiología de sus heridas. Entonces, una vez tengamos como identificado como cuál es nuestra necesidad frente a dispositivos para prestar un proceso de atención mucho más oportuno, mucho más eficaz, pues entonces ahí podrían obviamente evaluar de la apertura que nosotros tenemos en nuestro portafolio y las múltiples soluciones que nosotros estamos brindando hoy en día, pues cuál de ellas hace más sentido vincular a sus instituciones. Los procesos de conocimiento de las tecnologías son muy bonitos porque permiten hacer una evaluación muy certera de cómo se comporta un dispositivo específico dentro de una necesidad que yo pueda tener como institución. Una vez tengo identificado esto, sé qué son los dispositivos que necesito, los que me aportan esos beneficios o esas herramientas de solución a un problema específico, pues entonces yo ya puedo estandarizarlo a través de guías de práctica clínica o a través de protocolos, definiendo qué tipo de heridas, qué tipo de procedimientos, qué tipo de riesgos quiero minimizar en el paciente con la adopción de este tipo de soluciones y asimismo, obviamente, construir el documento base. Por ejemplo, frente a las cirugías que se realizan mucho de reemplazo de cadera, de reemplazo de rodilla, este tipo de cirugías, hay unos pacientes que tienen alto riesgo de complicación posterior a este implante, este material protésico. Y es ese tipo de pacientes los que podríamos vincular a través de un protocolo de acuerdo a sus criterios de inclusión y de exclusión como candidatos a utilizar en el posoperatorio inmediato el sistema de terapia de presión negativa para manejo de la incisión quirúrgica cerrada de alto riesgo o el sistema Privina. Entonces es ahí cuando yo ya empiezo a identificar como institución mis necesidades, empiezo a estandarizar también unas guías de manejo para esos pacientes de alto riesgo, lo gestiono y lo documento, lo hago a través de toda la gestión documental de la institución a un protocolo, a una guía de manejo, lo estandarizo, lo doy a conocer a mi grupo de profesionales, pero también lo doy a conocer a mi grupo de auditores en salud. Súper importante esto, tanto los auditores internos como los auditores externos, para que ellos tengan el conocimiento de que es una medida, por ejemplo, en este caso que te describía, de prevención para disminuir o impactar o hacer una medida, obviamente, de seguridad del paciente frente a no querer tener pacientes con infección del sitio operatorio o impactar para disminuir ese índice o ese indicador que podía tener yo de altos números de infección del sitio operatorio propiamente dicho o cualquier otro tipo de complicación como se puede presentar en este tipo de cirugías. Y así puedo hacerlo con las etiologías de las heridas más comunes que tengo en mi institución y lo puedo estandarizar para el manejo. De tal forma que yo pueda tener un documento sobre el cual la práctica clínica se estandarice dentro de la institución, se puedan adoptar también indicadores que midan la efectividad de estas nuevas alternativas o soluciones que yo estoy ofreciendo a un problema que podía tener y que yo pueda también medir la eficacia de esas barreras frente a unos problemas que puedo tener ya identificados previamente. Entonces creo que ese tipo de analizar cuáles son las heridas que tengo, cuál es la población que estoy manejando, qué alternativas tengo en la actualidad, qué alternativas o soluciones nuevas de dispositivos o tecnologías emergentes debo vincular a mi institución y cómo lo puedo adaptar o llevar a un protocolo o una guía de manejo, es la clave del éxito siempre para que esa educación sea transversal, este tratamiento sea transversal y finalmente los resultados también se empiecen a ver de manera significativa y exitosa. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por abordar esta terapia que está revolucionando sin duda alguna el tratamiento de las heridas y de las quemaduras. Estuvimos con Carolina Hoyos,
especialista clínico de la compañía Solventum. Muchísimas gracias por acompañarnos en Gracias Publigelata. a ti, un abrazo para todos. Espero que esta información realmente nos permita acercarnos un poquito más a esas tecnologías nuevas, pero sin las que realmente el avance dentro del tratamiento, la curación y esa desesperanza que tienen muchos pacientes que llevan años padeciendo una herida no sería posible. Exactamente, Carolina, muchísimas gracias. Hay esperanza para los pacientes y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web como www.somosphl.com y también a través de nuestras redes sociales como @phlatam es, @phlatam es.